Estimadas amigas y estimados amigos procesalistas de Iberoamérica. Mi nombre es Hugo Boto Oakley y pertenezco a la segunda cohorte de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, cuyo director, el profesor Adolfo Alvarado Belloso, me ha solicitado que converse con ustedes acerca de un tema de trascendencia en el ámbito del proceso civil, como lo es en términos generales el de la imparcialidad del juez, desde la perspectiva de las facultades para decretar prueba de propia iniciativa, es decir, aquello que conocemos como prueba de oficio y medidas para mejor proveer o medidas para mejor resolver. Por cierto que este análisis lo único que pretende es plantear una hipótesis con el propósito de que cada uno la analice y saque sus propias conclusiones. Y esto en el marco de un análisis que parte considerando qué pasa con la imparcialidad del juez en materia del proceso penal. Todos sabemos que en materia de proceso penal la presunción de inocencia determina que si no se supera el estándar probatorio de la acusación, en definitiva el resultado va a ser el de la absolución. ¿Esto cómo opera en el proceso civil? Pues bien, en el proceso civil creo que se puede hacer un análisis comparativo, adecuado, sistémico, correcto, si consideramos lo siguiente. En materia civil, cuando la causa llega al estado de sentencia, el juez tiene solamente tres posibilidades. La primera es dar lugar a la demanda si los supuestos de hecho de la pretensión están probados legalmente. En caso contrario, lo que debe hacer es rechazar la demanda. Y la tercera alternativa que las legislaciones le confieren es que decrete medidas para mejor proveer o medidas para mejor resolver. Es en este ámbito donde resulta conveniente analizar cuáles son los potenciales resultados de aquellas medidas que decrete. Porque puede ocurrir que, en primer lugar, la medida no se cumpla por transcurrir el término legal que se establece para el efecto, en cuyo caso el resultado del juicio debiera ser exactamente el mismo que tenía en mente el juez antes de decretar la medida. En segundo lugar, puede ocurrir que el resultado de la medida sea inocuo. Se decretó la medida, se llevó a efecto, pero aquella escritura pública que se trajo a la vista, en definitiva, no aclaró lo que se pensaba que podía aclarar, o la prueba pericial no complementó lo que en definitiva se pensaba que podía complementar. Desde esa perspectiva, tampoco hay una alteración del resultado del juicio desde el momento en que se decreta la medida a la etapa con posterioridad obtenido este resultado. La tercera hipótesis es de que la prueba decretada confirme aún con mayor fuerza la hipótesis de aquel que no tenía el peso de la prueba. Puede ocurrir que, en definitiva, teniendo el peso de la prueba el demandado, en definitiva, con la medida decretada, el resultado de la prueba confirme aún más la hipótesis o la hipótesis de defensa del demandado. Y la cuarta alternativa es que con el resultado de la prueba sí se complemente prueba respecto de aquel que, teniendo la carga de la prueba, no cumplió con su deber probatorio dentro del periodo de prueba. Y en ese evento creo que resulta claro que va a haber una alteración del resultado del juicio. Antes de decretarse la medida para mejor proveer, debía resolver de determinada manera, aplicando las reglas de la carga de la prueba, pero cuando en definitiva la decreta y se obtiene el resultado, se complementa esa prueba y en definitiva el resultado del juicio cambia exactamente en 180 grados. De dar lugar a la demanda a no dar lugar a la demanda o bien al revés.
¿Por qué se produce esto? Esto se produce porque, en definitiva, no se considera adecuadamente cuál es la importancia, al momento de darse una medida para mejor resolver, que tiene, en definitiva, las cargas de la prueba. Porque la pregunta general que debemos hacernos es, ¿cuándo, en definitiva, se justifica que se decrete una medida para mejor resolver? Y esta pregunta está íntimamente relacionada con considerar cuál es el deber probatorio que tienen las partes frente a los hechos controvertidos y al peso de la prueba. Porque si las partes cumplen adecuadamente su deber probatorio, el respectivo de cada una de ellas, nunca un juez se vería en la necesidad o o tendría la inquietud y menos la decisión de decretar alguna medida para mejor proveer. Lo hace cuando, en definitiva, ve que una determinada hipótesis se ajusta a una teoría de sentencia, pero le falta algún antecedente probatorio para complementar la prueba y con eso poder decidir conforme esa teoría. Pues bien, si bien nos damos cuenta, esta situación tiene una directa relación y puede afectar o favorecer a cualquiera de las dos partes. Porque si en definitiva el demandante no probó adecuadamente los fundamentos de su acción, de su pretensión, para ser más riguroso desde el punto de vista procesal, pues bien, con la complementación de la prueba, ese resultado que debió haber sido, si no se decretara la prueba de rechazo a la demanda, con el complemento de esa prueba, en definitiva, pasará a ser un resultado de dar lugar a la demanda. Pensemos en el caso contrario. Pensemos en un demandado que, en definitiva, opone una excepción de pago. Si el demandado opone una excepción de pago, en definitiva, lo que acontece es de que él deberá acreditar el pago. Ya la obligación está reconocida, por lo tanto, el actor queda liberado de esa prueba, de la acreditación de la obligación. Si el demandado, en definitiva, no acredita el pago, debería darse lugar, en definitiva, a la demanda. Pero, si el juez complementa la prueba del pago con una medida para mejor resolver, ese resultado que debió haber sido dar lugar a la demanda cambiará y, en definitiva, se tendrá que rechazar la demanda como consecuencia de esa medida probatoria de oficio. Es entonces en este contexto que ponemos en discusión de cada uno de ustedes en cuanto a si se respeta o no la garantía que las constituciones y el Pacto de San José de Costa Rica regula para todos y cada uno de los justiciables en cuanto a la existencia de un sentenciador, de un juzgador que debe actuar en términos subjetivos y objetivos, en términos de absoluta imparcialidad. Bueno, eso era lo que quería conversar con ustedes, lo pongo en discusión y ha sido un agrado. Que estén muy bien.